Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Que tú pongas, Señor, un corazón receptivo, Señor, un corazón abierto, como una buena tierra fértil para producir frutos, Señor. Te pido que tu palabra en esta mañana pueda, Señor, traer libertad, Señor, pueda cambiar nuestra mentalidad, pueda, Señor, traer revelación a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú seas hablando y que pongas un corazón dispuesto, un corazón humilde para recibir lo que tú quieres darnos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje yo lo titulé como mentalidad de hijo o mentalidad de esclavo. Amén. No voy a volver a leer el versículo para ir avanzando porque el tiempo pasa. Entonces vemos aquí de que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, y me llama mucho la atención porque le dice que no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo. O sea, podemos ver de que otra vez habían estado esclavizados, porque le dice, no le ha dado un espíritu que lo esclavice de nuevo al miedo, sino un espíritu que lo adopta como hijos. Un espíritu que nos adopta como hijos. Y al restaurar la relación rota con el Padre por medio de la fe en Jesús, que todos lo sabemos, recibimos el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos da la certeza de que somos hijos adoptados por Dios. ¿Somos hijos o no somos hijos? ¿Cuántos se sienten hijos aquí? Amén. No de tu padre biológico, sino que de Dios, ¿no? Entonces, vemos de que a diferencia de la adopción romana, yo estoy leyendo un poquito, dice de que Dios, el Padre, no busca hijos dignos, sino que nos convierte en ellos por medio de la gracia y por elección. Dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El afecto de su voluntad. No por lo bueno que hayamos sido, ni porque lo merecíamos, sino por amor. Nuestro Dios nos amó tanto que Él buscó el medio, buscó la forma para que nosotros perteneciéramos de manera legal y perteneciéramos a su familia. Él buscó la manera. Y por lo tanto dijo que nosotros somos adoptados. Y como también vemos de que en el mundo romano, un hombre dice que podía legar sus riquezas a sus hijos o a quienes consideran dignos de ella, ¿no? Y si no tenían hijos, esto se lo daban a otra persona que supiera administrar bien la fortuna. Entonces, este tipo de adopciones a lo mejor hoy en día es muy diferente. Cuesta mucho adoptar a un hijo, piden un montón de requisitos. Pero estuve leyendo de que dice que una vez aprobada legalmente la adopción, dice que cancelaba todas las deudas del adoptado y le otorgaba un nuevo nombre. Se convertía en el hijo legal de su padre adoptivo, con todos los derechos y beneficios de un hijo biológico. No hay una diferencia, solamente de sangre, ¿no? Entonces el padre podía romper a lo mejor cualquier vínculo, pero seguía siendo su hijo adoptivo. Y estaba viendo de que en Roma, o sea, aquí Luciano puede saber, a lo mejor antiguamente, dice que le daban la adopción preferiblemente a los hombres, no a las mujeres. Yo creo que por el tema de autoridad, ¿no? Y también muchas veces decía que preferían a un hijo adoptivo que a un hijo biológico. Ahora no me metí tan adentro porque no quiero indagarlo, si no me voy por la rama. Entonces, ¿por qué digo yo, le titulé este mensaje mentalidad de hijo o mentalidad de esclavo? Muchas veces nuestra mentalidad depende mucho de la actitud y de la acción que nosotros tomemos. Entonces, como vemos, otra vez lo voy a repetir, cuando nosotros formamos parte de la familia de Dios, recibimos grandes privilegios. Yo como hija de mi familia, Laurita no puede recibir los mismos beneficios que yo recibo en mi casa, porque yo soy hija. ¿No? Yo soy hija, independientemente de que sea biológica o adoptiva.
Pero si ella no es nada en mi casa, ella no va a tener los mismos beneficios que yo voy a tener. Y como hijos nosotros tenemos privilegios, ¿no? Y una de esas cosas, uno de los privilegios que tenemos es poder llamar a Dios Abba Padre. Como decía al principio, es una expresión que en griego, en arameo, dice Padre, Papito. Y esto quiere decir, nos revela la cercanía y la filiación de amor que como hijos tenemos con Dios. O sea, tenemos un beneficio, tenemos bendiciones, tenemos muchos beneficios al considerarnos hijos de Dios. Y como leíamos al principio que dice, no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo. Según los psicólogos, el miedo es una respuesta fisiológica y emocional que aparece cuando se cree en que está en peligro. Los psicólogos lo dicen. Y verdad, y hay cosas que sí tienen muy cierto. Pero a la luz de la ciencia, dice que la respuesta al miedo comienza en una región del cerebro llamada amígdalas, que activa el área para la lucha o la huida. Pero ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra. Según la Escritura, el miedo, ¿saben dónde se originó? En Génesis. No lo vamos a buscar ahora, pero yo creo que muchos sabemos dónde empieza. Entonces, vemos que la primera vez que hace su aparición nos revela mucho sobre sus causas y también sus consecuencias. Todos sabemos que Adán y Eva pecaron y vinieron consecuencias. Entonces, a la luz de la palabra, el miedo se originó desde el mismo Génesis. Y como leímos anteriormente, dice Pablo que no recibió un espíritu que nos esclavice de nuevo al miedo. Yo creo que como seres humanos todos experimentamos la vida con miedo a algo, ¿o no? ¿O no? ¿Sí, no? Una cosa es tener un miedo y la otra es estar esclavizado. Dice que Él nos hizo libre. Ahora, cuando un miedo te esclaviza, pueden haber muchas consecuencias. Y tenemos que tener en cuenta de que cuando el miedo nos esclaviza, no podemos avanzar. La otra vez yo prediqué acerca de avanzar, ¿no? Y yo creo que Dios está hablando mucho acerca de, no sé, pero mira, yo no me puse de acuerdo con los chicos de la alabanza. Cantaron, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Yo no sabía que iban a cantar esa canción. Este mensaje Dios me lo había dado mucho y en la conferencia hablaron también acerca de la paternidad de Dios. O sea, Dios tiene que estar recordando cada 2 por 3 que somos hijos, ¿no? Entonces vemos de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en una relación correcta, una relación íntima, perfecta con el Padre en el Edén, ¿no? Disfrutaban de la compañía, había confianza, amor, intimidad, ¿no? Con el Padre, diálogo y comunión. Entonces ellos tenían todo lo que un ser humano, una persona podía tener. No les faltaba nada porque estaban disfrutando, estaban bien. Sin embargo, el hombre decide traspasar el límite dado por Dios cuando le dijo que ellos no debían de comer del fruto, ¿no? Ellos cedieron a los deseos de sus ojos y al impulso de su corazón. Ellos querían ser como Dios, porque el enemigo lo engañó, ¿no? Entonces, vemos de que ellos al instante comenzaron, eso lo vimos en Génesis 3, 4, no lo vamos a buscar, pero habla acerca de cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Entonces podemos ver que al instante ellos comenzaron a experimentar sensaciones que ellos no habían conocido. Por ejemplo, la vergüenza. Ya no hay vergüenza, ¿no? Cantamos la vergüenza. Y el miedo. ¿El miedo por qué? Por eso te digo que el miedo comenzó desde el principio. Desde el huerto de Adán y Eva, porque dice de que ellos estaban desnudos y tuvieron miedo. Cuando Dios lo estaba buscando y escucharon la voz, ¿y qué hicieron? Se escondieron, se tuvieron miedo. A lo mejor tuvieron miedo a la respuesta de Dios y a la reacción de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando éramos niños, cuando estábamos haciendo algo malo? Y te descubren, ¡ah! Te da una vergüenza, ¡ay, me pillaron! ¿O no? Me pillaron. Y me da miedo a lo mejor la reacción de mi padre. Ellos habían experimentado la voz, la felicidad y luego podían escuchar a lo mejor esa voz que le daba paz, tranquilidad. A lo mejor estaban pensando, bueno, tuvimos miedo, ¿cómo va a ser la reacción del padre? ¿Cómo nos va a regañar? ¿Nos va a castigar? Y ahí empezó a surgir el miedo. Y nosotros muchas veces cuando éramos niños también, escuchar la voz del papá, y nos escondíamos mucho porque sabían que nos tocaba un tras, ¿o no? ¿Por qué? Porque el miedo de la reacción, el miedo a la respuesta.
Entonces, el miedo también a no sentir amado. ¿Tú crees que Adán y Eva no sintieron el miedo del rechazo y del abandono? Porque dice que ellos fueron expulsados del Edén. Y yo creo que como seres humanos, todos hemos experimentado este sentimiento, esta sensación de abandono y de rechazo. ¿O no? ¿O soy la única? Bueno, creo que soy la única. ¿No? Entonces, el miedo a Dios y su presencia, Adán y Eva también pudieron tener miedo a perder su lugar. Y por eso ellos se escondieron. ¡Ay, estamos en el Edén! Ahora nos van a echar, ¿y a dónde nos vamos a ir? ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, nosotros lo hemos experimentado. Él tiene que salir de la casa y tú vienes con el miedo. ¡Ay! ¿A dónde nos vamos a ir? Yo le decía a Dios, Señor, ¿a dónde voy a ir con mis hijos? Somos 5. Y viene el miedo porque es algo natural del ser humano. ¿O no? Viene ese miedo, ese temor. Entonces muchas veces ellos experimentaron a Adán y Eva el rechazo, experimentaron el miedo a la expulsión. Entonces el miedo a Dios y su presencia es la marca de nuestra pecaminosidad. Desde ese momento dejamos de relacionarnos con Dios a partir del amor y comenzamos a relacionarnos a partir del temor, del miedo. Muchas veces queremos conocer a Dios porque nos da miedo la condenación, nos da miedo que nos castigue, nos da miedo porque me voy a ir al infierno, pero no nos relacionamos con Dios como Padre porque le amamos. Dice que fuimos adoptados por amor. Muchas veces las personas que han sufrido a lo mejor la pérdida o el abandono de los padres, de ambos padres, solemos cargar con muchas heridas emocionales, ¿no? Baja autoestima, inseguridades, dificultad para tomar decisiones y un temor constante al rechazo. Podemos verlo en Adán y Eva, ¿no? Estas son algunas de las cosas que suceden. Pero el sentimiento, yo creo que toda la humanidad puede experimentar un sentimiento de orfandad. Cuando nosotros no vemos a Dios como Padre, experimentamos ese sentimiento de orfandad espiritual. ¿O lo han experimentado o no? Pero eso viene ligado de haber experimentado la orfandad de un padre biológico. Entonces, se nos hace muy difícil a nosotros ver a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque venimos ligados de la esclavitud de nuestro pasado, que mi padre me abandonó, que mi padre no me quiso, que mi padre no me reconoció. Venimos ligados. Entonces Dios nos dice de que Él no quiere que estemos otra vez esclavizados en el miedo de que mi padre biológico me abandonó, mi padre me mintió. Yo tenía una experiencia de mi sobrino, él dejó de creer en su padre porque su padre siempre le hacía promesas sin cumplir. ¿Y qué pasa cuando tú vienes con esas heridas emocionales de tu infancia? Tú crees que Dios va a ser igual, que Él te va a decir promesas y al final no las va a cumplir. ¿Por qué? Porque venimos de eso que quedó en el pasado y estamos esclavizados al sentimiento del pasado y no nos deja ver a Dios como Padre. Entonces ese sentimiento de orfandad puede paralizarnos, silenciar nuestras voces y encoger nuestros sueños, encadenándolos al pasado y cegándonos al presente y avanzando hacia el futuro. Dice Dios de que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para dar un futuro y una esperanza. En Él tenemos esperanza. Amén. Entonces, como dije yo, muchas veces experimentamos esa orfandad. Una vez uno de los chicos misioneros, no sé si se lo acuerdan, él habló acerca de la orfandad espiritual. Eso no se habla mucho y a mí me llamó mucho la atención. Digo, muchas veces, ¿verdad? Decimos, estamos en la iglesia, yo creo en Dios, confío en Dios, creo, pero experimentamos esa orfandad espiritual. Sabemos que somos hijos, pero sentimos a Dios como un padre ausente. Hemos experimentado a nuestros padres. Sí, yo crecí en un hogar donde estaban mi papá y mi mamá, pero también he podido experimentar a un padre ausente, aunque está, pero no está. Y muchas veces nos pasa también así con Dios. Sabemos que Dios está ahí, pero lo siento que está ausente, siento que no está conmigo, siento que no me ayuda, que oro y no me escucha, que oro y no me responde. Sentimos la orfandad espiritual. Entonces vemos que en Génesis 3, cuando hablaba de Adán y Eva, vemos de que todo eso trajo culpa, vergüenza, temor
y el pecado nos sumió en una profunda orfandad espiritual. El pecado, hay una necesidad de tener un padre. El padre, la figura del padre es muy importante en la familia, quiera o no quiera, y cual sea la situación que nosotros hayamos tenido que vivir. Pero dice la palabra de Dios de que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, dice que Él te recogerá con todo. Amén. Amén. Entonces, yo sé que muchas veces vamos a experimentar este tipo de orfandad. Entonces vemos de que en Romanos 3:23 toda la humanidad quedó separada de Dios a causa del pecado, donde dice porque la paga del pecado muerte toda, creo que se me olvidó, dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos fuera. Por lo tanto, el ser humano iba a experimentar esa orfandad. Entonces vemos también a Jesús hablando con el Padre nuestro, y vemos de que Él nos enseña unas lecciones. Dice que podemos acudir a nuestro Padre en medio de la angustia. ¿A dónde vas tú cuando estás en ese proceso de angustia, de tribulación? ¿Dónde vas corriendo? ¿A la vecina, al vecino? ¿A dónde? Al lugar menos equivocado. Dice que Jesús, en su perfecta relación con el Padre, nos muestra la importancia de depender en todo momento de Él. Mientras yo estaba estudiando, me hacía recordar a mí que un padre siempre va a estar dispuesto para abrir los brazos a un hijo. Yo me recuerdo ver a mi padre y me traía en memoria que yo corría como era una niña, corría a los brazos de papá. Y muchas veces no podemos sentir eso. Y eso a mí me ha ayudado a poder ver a Dios como un padre. Al principio sí, me costó mucho, pero luego me di cuenta que yo podía ir con facilidad. Por eso Él nos decía de que ahora nosotros podemos decir, nos permite, cuando somos hijos nos permite clamar, Abba Padre, papá, papito, nos permite, por el hecho de ser hijos. Entonces podemos ver de que Jesús tenía una relación perfecta con su Padre. Vemos también de que podemos expresar nuestras emociones más profundas con sinceridad. Dice depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Dios no es un Padre ausente, como a lo mejor nosotros experimentamos nuestro Padre terrenal. Él entiende nuestro corazón y Él quiere que nosotros depositemos nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras depresiones, todo delante de Él. Podemos recibir de nuestro Padre la fortaleza para resistir en medio de la prueba dura. Nadie va a poder entender lo que tú estás pasando. Muchas veces, a pesar de conocer a Dios, muchos cristianos como nosotros podemos vivir como huérfanos, actuando sin la seguridad de que Dios está ahí, actuando sin saber que somos hijos ni que somos amados. Una cosa es, como siempre le comentaba al pastor, le decía, una cosa es, lo voy a leer porque necesito una ayuda de memoria. Una cosa es sentir, una cosa es ser y sentir. Ser es un estado permanente a largo plazo y una cosa es estar, en cuanto refiere a estados temporales. Tú eres hijas, me explico bien. Una cosa es ser y la otra es estar. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Estás o eres? Dije que estar es algo temporal y ser es algo permanente. ¿Qué es lo que eres? Yo soy una hija. No me siento hija, pues al otro día me siento esclava. Me siento hija, una cosa es algo permanente. Porque muchas veces podemos experimentar eso, ¿no? Entonces dice que nosotros fuimos adoptados por amor, porque fue tan grande el amor de Dios hacia nosotros que Él dijo, los voy a adoptar. Sin la seguridad de ser hijos amados, esta es una de las grandes luchas que tenemos nosotros, que muchas veces no nos sentimos amados por Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos lo creen que se sienten amados? Porque una cosa es decirlo y la otra es creerlo y sentirlo, ¿no? Porque yo puedo decir, yo confío en Dios, lo puedo decir de boca para afuera, pero mis acciones dicen lo contrario. Entonces, una de las afirmaciones que podemos entender que si estamos relacionando con Dios a través del temor o a través del amor es, tomemos en cuenta, si vemos a Dios más como juez y Señor, ¿cómo está viendo Dios? ¿Como juez o como Señor?
Si definimos nuestra identidad por lo que hacemos y no por lo que somos. Si creemos que debemos servir a Dios para mantener nuestra relación con Él. Si pensamos que podemos ganarnos el amor de Dios con nuestras acciones. Y si creemos que podemos perder el amor de Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Cómo nos estamos relacionando con Dios? ¿A través del temor o a través desde el amor? Y voy a dar unas características aquí, que el tiempo pasa, tenía mucho, eliminado mucho, que yo hablo mucho, pero es que no me dejan hablar más. Pero bueno, voy a describir algunas de las cualidades o características, rápido, de la mentalidad de hijo. Había muchas, pero tuve que reducirla. La mentalidad de un hijo no rechaza el sufrimiento. Dice aquí que con Él fuimos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tenemos que participar junto al padecimiento de Cristo, al sufrimiento de Cristo. Entonces la mentalidad de un hijo no rechaza el sufrimiento. La mentalidad de hijo nos guía a la cruz. Por ser hijos recibimos las bendiciones de Dios. Como hijos tenemos regalos, ¿no? ¿A quién le gustan los regalos? Nos dio el mayor regalo, que es la salvación. Cuando soy hijo de Dios, me miro a mí mismo. Y nuestra mente cambia solo por tener la identidad de hijo. ¿Cómo está tu identidad? ¿Tu identidad está basada en tu pasado? ¿Cuál es tu identidad como hijo? El hijo sabe todo lo de su padre, todo lo que el padre es de él. Por lo tanto, nosotros somos dueños de todas sus riquezas, ¿no? Como el hijo adoptivo recibe toda la herencia del padre adoptivo biológico. El hijo se preocupa por vivir como lo que es un hijo de Dios. Con su vida quiere honrar a su padre. La mentalidad de hijo confía. La mentalidad de hijo le cree a Dios. Muchas veces tenemos problemas con lo más malo que con las cosas buenas. Si tú te pones a que te diga alguien lo bueno de una persona, a lo mejor va a decir 5 palabras, pero lo malo una lista enorme. Vamos a ver la mentalidad del esclavo. El esclavo es guiado por sus propios pensamientos. No, aquí decía de que los que son hijos más adelante son guiados por el Espíritu. Y el Espíritu el que nos da la certeza y nos hace creer de que somos hijos. Entonces, la mentalidad de esclavo es guiado por sus propios pensamientos. La esclavitud produce amnesia. Vemos en el pueblo de Israel que de verdad que yo me pongo a leer y me dan ganas y digo, pero ¿cómo? Si luego lo vamos a leer un poquito repasando. Entonces, como mentalidad de esclavo vivimos criticando, tenemos una mentalidad mediocre, una mentalidad que no queremos avanzar, nos acomodamos con lo que tenemos y punto. La mentalidad de esclavo, ¿por qué digo yo que vive murmurando? El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Lo voy a leer aquí. Y me dio mucha gracia porque esto hablaban y hablaban, pero no se estaban dando cuenta. Y muchas veces nosotros también caemos en eso, ¿no? Dice, cuando estaba el pueblo de Egipto, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Estaban todo el tiempo murmurando de Moisés. Se le estaban dando las cosas, decían que recibían el maná y seguían murmurando y hablando. Así más que hablan, no avanzan. Entonces, una mentalidad de esclavo murmura. Una mentalidad de esclavo olvida lo que Dios hizo. ¿Cuánto hemos olvidado lo que Dios ha hecho? Yo no lo olvido, lo que Él de donde me sacó. La mente de esclavo es una mente que se conforma con la mediocridad espiritual en todas las áreas. Que no se supera y no se autoevalúa ni tampoco permite aprender. La mente de esclavo tiene la razón siempre. Espérate que te voy a explicar. No, ya lo sé. No, ya lo sé. El esclavo no representa a nadie. Tiene una mentalidad arraigada en inseguridades, resignación, falta de valoración, baja autoestima. Entonces muchas veces
El esclavo es egoísta y busca la aprobación a través de presentar resultados. Necesitamos la aprobación. El ser humano necesita pertenecer a algún sitio. Por necesidad humana, el ser humano necesita pertenecer ¿a dónde? A cualquier lugar. ¿Cómo se llama? El esclavo tiene una necesidad de un amo. Vicios, trabajo. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu amo hoy en día? El dinero, el trabajo, un montón de cosas. ¿Dios espera fe de los esclavos? Ellos se creen sabios en su propia opinión. Los que piensan como un esclavo no están dispuestos a tener una visión y pagar el precio para lograr objetivos. La mentalidad de esclavo necesita creer en otros dioses. Le dijo en Éxodo 32, le decían a Moisés: ¡Ey! ¿Por qué no nos hace otros dioses? ¿Qué hicieron? Hicieron un dios de bronce, de cerro. Necesitan creer en otros dioses, menos en Dios verdadero. Entonces, las cadenas muchas veces no las llevamos en el cuerpo, no necesitamos llevar cadenas que se vean, sino que están en nuestra mente, como el pueblo de Israel. Entonces, vemos un claro ejemplo, aquí lo voy a leer rapidito, donde dice que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, delante de la mirada del faraón, y los egipcios salieron con muchas pertenencias. Lo pudimos ver ahí, el claro ejemplo, ¿no? Dice que sus mentes limitadas comenzaron a mirar las circunstancias, deseando volver a la esclavitud. Ay, ¿por qué? Y si dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es lo que te hemos hablado en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios. Ellos tenían la necesidad de servir a cualquier otro amo, menos a Dios. ¿Por qué no fuéramos a servir a los egipcios que morir mejor en el desierto? Imagínate lo que estaban queriendo. Mejor ir a trabajar como un esclavo, que según ellos lo iban a dejar morir en el desierto. ¿Por qué hay un dicho que dice: el perro vuelve a su vómito? Muchas veces, perdón la expresión, pero muchas veces queremos volver atrás. Queremos volver. Tener la mentalidad de esclavo los lleva a olvidar lo que Dios había hecho para sacarlo de Egipto. Se olvidaban y Dios mostrando su mano poderosa una y otra vez. Y ellos volvían reclamando, volvían murmurando y volvían quejándose. Dice de que luego en el Éxodo 16 dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una vez más se seguían quejando. O sea, están mejor. Muchas veces creemos que estamos mejor en el mundo que lo que Dios nos ha dado ahora. Pero yo prefiero estar en el mundo porque es mejor. ¿Por qué volvemos siempre atrás? Entonces vemos de que Dios, después que le dio de comer el maná del cielo, llegaron a Refí, y dice la palabra en Éxodo 17: ¿por qué altercáis conmigo?, le dijo Moisés. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de ser nosotros, nuestro hijo y nuestro ganado? Otra vez reclamando, otra vez pensando de dónde habían salido, pensando en el pasado. Y muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, dejamos esa mentalidad de esclavo. Dejamos la mentalidad de esclavo y logramos entender que en Cristo somos perdonados, somos adoptados, somos justificados, regenerados y somos hijos. No se nos olvide que somos hijos. Entonces la mentalidad de esclavo se caracteriza por una serie de cadenas, y la principal de las cadenas que nosotros nos sentimos esclavizados, como leímos al principio, el miedo. El miedo. ¿Cuántos han sido esclavos del miedo? El miedo es una poderosa fuerza que puede paralizarnos y mantenernos cautivos. El miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la crítica, al ridículo, a impedirnos tomar riesgo, perseguir nuestros sueños. ¿Cuántos le tienen miedo al ridículo? ¿Cuántos tienen miedo de pararse aquí? El miedo empezó desde el principio. Y claro, Satanás utiliza esta debilidad para poder obstaculizar y para poder paralizar la obra de Dios en tu vida, el propósito. Entonces muchas veces sufrimos de esas inseguridades.
que nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Pero si nosotros tenemos claro quiénes somos, tenemos claro cuál es nuestra identidad, vamos a poder nosotros desarrollar nuestras capacidades y los dones que Dios nos ha dado. Muchas veces nos desvalorizamos, nos hace que nosotros no nos creamos dignos del amor de Dios. Entonces eso nos lleva a nosotros a aceptar cualquier crítica, que la gente nos manipule, el abuso y un montón de cosas. Entonces te voy a dar una de las claves, tenía mucho, pero pasó ahorita. Una de las claves para que nosotros podamos experimentar esa libertad. Número 1, debemos de confiar en Dios y reconocer nuestra identidad en Cristo y alinearnos a la verdad de la palabra de Dios, que nos libera de una mentalidad errónea. Eso nos libera porque Él dice que nos dio libertad. Él dice que vino a los oprimidos, los que estaban en cautiverio, y Él quiso darle libertad. Ahora, si nosotros no queremos experimentar la libertad en Cristo, vamos a tener un problema. No nos vamos a poder relacionar con Dios como un Padre. Y por lo tanto, cuando nosotros nos sentimos adoptados o como hijos, existe una relación. Y por lo tanto, en esa relación nosotros aprendemos a conocer a Dios como Padre. La verdad es que yo al principio, cuando yo conocí a Dios, yo no veía a Dios como Padre. No lo entendía, o sea, decía, bueno, Dios es Dios y ya está. Pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios como Padre, tu expectativa cambia. Ya no es el Padre mentiroso, ya no es el Padre malo, ya no es el Padre que me abandonó, ya no es el Padre que me mintió. Es Dios. Nosotros le podemos. Vemos de que cuando estaba Adán y Eva, dice que Adán y Eva cambiaron, pero Dios no. Ellos cambiaron porque empezaron a experimentar sensaciones que nunca habían experimentado, la vergüenza, el temor. Ellos cambiaron, nosotros podemos cambiar. Número 2, debemos de cultivar el pensamiento, debemos de cambiar nuestra manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir. Si yo vivo con una mente esclavizada, voy a vivir esclava toda la vida. Pero si yo cambio mi manera, dice en Romanos, dice que debemos de cambiar nuestra mentalidad. Hay una cosa que a mí me ayudó mucho en un proceso que estuve pasando y me dijo una persona, cuando tú cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Si yo cambio, mi pensamiento es que yo soy hija, voy a vivir como hija. Una vez me dijo alguien, tú vas con mucha seguridad. Y digo, sí, porque soy hija de Dios. Y yo iba así. La identidad de Cristo, cuando tú eres hija, tú vas con seguridad por la vida. Hay veces que te vienen tus inseguridades porque lo dudas. Pero cuando Dios nos da la identidad de ser hijas o hijos, vamos con seguridad. Entonces cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu mente de esclavo a mentalidad de hijo. La mente es susceptible de ser moldeada, pero implica también un cambio de actitud. O sea, mi mente tiene que estar de acuerdo a mis actitudes, porque yo puedo tener una mente libre y mis actitudes están esclavas, o viceversa. Número 3, valórate de quién eres tú. La Biblia nos dice que somos amados, perdonados, escogidos. Cristo pagó un precio muy alto. La Biblia dice lo que yo soy. ¿Qué dice la Biblia? Que soy amado, soy escogido. La mentalidad de un hijo se activa cuando obedeces, crees, das gracias, amas y sabes que Dios tiene algo grande para tu vida. A ver. Y ya estamos terminando. Penúltimo punto, identifica un área de tu vida donde te sientes esclavo. Eso solamente tú tienes que identificarlo, no yo ni nadie más. Identifica y busca una forma de cambiar. Primeramente, de verdad que te lo aconsejo, que a mí me ayuda mucho, cambia tu manera de pensar. Si tú quieres vivir toda la vida esclavo del temor, vas a vivir toda la vida esclavo del temor. ¿Y qué pasa? Que no vas a poder disfrutar las maravillas que Dios nos ha dado, los momentos bonitos que Dios nos ha dado. Y por último, perdona. Libera a esa persona. No estás haciéndole un favor a la persona. Lamentablemente muchas veces nos cuesta perdonar. Debemos de verlo como Dios nos ve, como Dios nos ve.
amados, perdonados, justificados. Nos ve como hijos. Perdona. Esa es una manera de liberar a esa persona para que tú no vuelvas al pasado y no te vuelvas otra vez, como decía Pablo. No recibieron el espíritu que de nuevo, no veo nada, un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo. De nuevo ya no quiero estar esclavizada al pasado, ni a las cosas que me limitaron, sino que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Si nosotros tenemos la identidad en Cristo, vamos a poder ser libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará esclavo. La verdad nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? A veces la verdad duele, pero nos trae libertad.